El Grupo Social Lares en todo el país reivindica su trabajo y el de todas las entidades geriátricas estos días. Juan Vela es el presidente nacional de Lares y, por cierto, responsable de Cruz Blanca en Aragón. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Hay un antes y un después en la imagen de las residencias de tercera edad en nuestro país tras la pandemia, Juan? Bueno, hay un antes y un después, sí. Yo creo que a lo mejor no en bueno o en negativo, sino un antes que eran bastante invisibles. De eso, una de las campañas que el Ares también sacó, incluso durante la pandemia, es No os olvidéis de nosotros, en toda España, y unos carteles, unas pancartas que se colgaban en todas las residencias, no nos hagáis invisibles. Y era verdaderamente la sensación de que tanto el Estado, las administraciones, como el resto de la sociedad vivía un poco a espaldas de esta realidad, y la pandemia pues indudablemente pues lo puso en primera línea y bueno, y ahí estuvimos trabajando fuertemente. Y ahora en esta segunda, pues después, incluso al término, ¿no?, de la primera, pues los datos de la pandemia nos hacían ver que muchas personas habían fallecido en las residencias, y en vez de intentar pues hacer de alguna manera un discurso constructivo, pues desde algunos foros pues se escucha pues un discurso como que no se han hecho bien las cosas y todo lo más lejos estáis dolidos. Oye, Juan, para recordarlo, ¿quiénes sois Lares? Porque no sois ni 2, ni 3, ni 5, ni 100, ni 500 centros, sois muchos más, ¿no?, en todo el país. Sí, Lares es la plataforma, es la confederación de entidades del tercer sector, de la economía social, de entidades, fundaciones, asociaciones, congregaciones religiosas también, que trabajan en el mundo de las residencias en España. Son más de 1.050 en concreto, en este momento, que están en todos los territorios, en las 17 comunidades autónomas, que atiende a más de 55.000 personas cada día, y que en ellos trabajan 35.000 profesionales. Y con 10.000 voluntarios que le dan un valor añadido, como no podía ser de otra manera, y que es habitual, ¿no?, en las entidades del tercer sector, en las ONGs. O sea, también hay ONGs, por lo que estás contando. Todos son entidades, sí. ONGs, organizaciones no gubernamentales, son fundaciones, asociaciones, son todas organizaciones no gubernamentales. Oye, ¿por qué estáis molestos, Juan? Vemos que cada poco, aunque es verdad que desde el Ministerio, con el cambio además de la titular del Ministerio, sí que hubo un apoyo claro a la defensa de la actuación que se habían hecho de los profesionales y las profesionales que han trabajado en las residencias. Sí que es verdad que continuamente salen artículos o notas en el cual pues poniendo en tela de juicio pues o poniendo las deficiencias de un sector que indudablemente necesita cambiar, y para eso estamos, para mejorar en lo que pueda, pero que también tiene una labor extraordinaria en la sociedad, una sociedad que el cuidado debería de ser su primer objetivo, y que lo está haciendo precisamente estos 35.000 trabajadores que están en el sector. O sea, ¿creéis que vuestra credibilidad ha disminuido o se ha reforzado la que teníais? ¿Cómo veis este balance? Permíteme que utilice esta expresión que os ha dejado la pandemia, que por otro lado ha sorprendido no solamente a las residencias y a los profesionales que trabajan en ellas, sino a toda la sociedad. Sí, bueno, yo creo que lo que más nos preocupa es que se ha utilizado el discurso de que los fallecimientos en las residencias, pues de alguna manera para no ver otras deficiencias que tiene nuestro sistema, entre ellos el sistema de salud, ¿no? Porque indudablemente la pandemia es un tema de salud, y cuando por Real Decreto pues nos hicieron a todas las residencias ser centros sanitarios, pues indudablemente ni estábamos preparados ni era nuestra misión, ¿no? Y a partir de allí se construyó un relato que yo creo que todavía en la ciudadanía lo tiene, como que es que tendríamos que haber dado respuesta sanitaria. No, la respuesta sanitaria la tiene que dar el sistema sanitario, que para eso somos todos los ciudadanos, tenemos los mismos derechos, ¿no? Estemos en una residencia, ¿no? Entonces ahí se fue construyendo un relato que yo creo que ha sido muy perjudicial para el sector, ¿no? Un sector que además reivindica, desde el Ares lo reivindicamos mucho antes de la pandemia, una atención y unos recursos económicos que son insuficientes dentro de la ley de la dependencia, y que hace que 400.000 personas en España sigan esperando una plaza en residencias en nuestro país.
y que tardemos más de 6 meses en la administración pública en poder derivar a una persona a una plaza en muchas de las comunidades autónomas. Todos estos problemas que tiene el sector los hemos ido una y otra vez poniéndolo sobre la mesa, y creemos que continuamente se mira hacia otro lado, ¿no? Se está mirando, aunque bueno, pues tal vez el trabajo que hacéis lo tenemos siempre en juicio si es el correcto o no, cuando verdaderamente el trabajo es magnífico, lo que no tenemos suficientes recursos. Pero fíjate, Juan, yo recuerdo que se os aplaudió, y no poco, y además creo que fue un acto de justicia hacerlo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que vivimos en una sociedad muy curiosa. O sea, creo que por un lado, y es verdad así lo que dices, aplaudíamos a las 8 de la mañana, y yo he visto centros de COVID con vallas de los ayuntamientos para que la gente no pudiera pasar. He visto ataques a profesionales de residencias, o incluso los propios profesionales, muchos de ellos debían de dormir en otros alojamientos hoteleros, o que había porque no podían volver a sus casas porque había rechazo en el vecindario. Sí, pasó con los sanitarios también, ¿eh? Sí. Con enfermeras, enfermeros, médicos. En el conjunto, sí, así es. Bueno, en nuestra sociedad, la única diferencia que tenemos con los sanitarios, que somos parte, indudablemente somos social, pero somos profesionales de lo sociosanitario, la única diferencia es que nosotros nos dedicamos a cuidar, y el sanitario a curar. En nuestra sociedad, la imagen del que cura es una imagen muy noble. La imagen del que cuida en general, ya no incluso no solamente en el ámbito profesional, sino en el ámbito cotidiano, nuestra sociedad ha bajado mucho la importancia que tiene. Esto ha hecho que tengamos un sector muy precarizado, un sector donde los sueldos son bajos porque verdaderamente los costes de plaza de la propia administración son muy bajitos. Nada comparable una atención sociosanitaria, el precio, al precio de una pensión que malamente nos dan de dormir una noche, ¿no? Entonces, esto nos tendría que hacer pensar a todos la falta de recursos que tiene este sector y lo importante que sería apoyarlo, ¿no? Como entidades del tercer sector, que somos entidades que colaboramos en que el sistema público funcione. Y indudablemente estamos en el hueco donde las administraciones no tienen suficientes residencias o no tienen suficientes recursos, pero no podemos convertirnos en el low cost de los servicios públicos. ¿Cuál sería, a vuestro juicio, la primera medida en tomar? Yo creo que lo primero es el reconocimiento a los profesionales que trabajamos en el sector, un reconocimiento claro a estos profesionales que trabajan en y la defensa del sector. Yo creo que es muy importante. Nadie nos gustaría trabajar en un sector donde no tiene reconocimiento, y para nosotros es clave, para la sociedad es clave el trabajar en los cuidados. O sea, los cuidados es el elemento fundamental, es cuidar de la población más frágil, es el primer objetivo que nos tendríamos que haber dado como civilización, ¿no? Entonces, curiosamente, lo hemos abandonado. Entonces, yo creo que va asociado mucho también a los valores éticos que en la sociedad estamos viviendo. Entonces, hay que volver un poquito a poner el valor tan importante que tienen aquellos que, aunque no sean familiares, aunque no tengan un lazo sanguíneo, dan todo su cariño a otras personas que lo necesitan y que están viviendo una situación. Yo creo que eso merece el reconocimiento de toda la ciudadanía, y eso se tiene que traducir también en una mejora salarial, en mejores condiciones laborales, un salario que sea económico y un salario afectivo, ¿no?, en las dos partes. ¿Cuál es el salario, ya que estamos medio, de un profesional que trabaja en las residencias? Digo un profesional por no mencionar a todos, porque hay muchos, claro. Sí, el gerocultor o la persona llega escasamente a los 1.000 euros. O sea, es más, en muchos casos, si no tiene noches, si no tiene otros complementos, no llegaría ni a los 1.000 euros. Claro, eso me parece que es insuficiente. Eso unido a una carrera profesional y mayor formación de todos los profesionales que necesitamos para poder atender. Me llama mucho la atención, y nosotros hemos dicho, tanto en reuniones con sindicatos, con la administración, cuidar a los demás es un trabajo muy especializado. Tenemos que saber cuidar. No es lo mismo. Entonces tenemos cursos, yo qué sé, para trabajar en cadenas de producción que te duran 2 años, y con 400 horas puedes trabajar en una residencia. No nos parece ético. Nos parece que hay que aumentar, hay que hacer mayor nivel
de formación en los centros. Además, es normal, es que se necesita esa formación. Y por otro lado, el reconocimiento también que correspondería económico y social. Fíjate, Juan, ahora mismo están entrando mensajes de oyentes. Sabes que en este programa los oyentes tienen la palabra, opinan, expresan sus opiniones al respecto. Y nos dice esta amiga, dice, como trabajadora de 63 años de residencia, la inmensa mayoría lo hicieron con una humanidad increíble sin ser sanitarios. Dice, somos cuidadores. Totalmente de acuerdo con el señor que habla. Este sector nunca olvidará lo vivido. Nadie de fuera lo sabrá nunca. Sale el tema y seguimos emocionándonos. Ha quedado grabado en la mente y en el corazón. Dice, un super Goya a las actuaciones de los auxiliares de geriatría. Nos dice esta amiga, que se llama María José. Pues totalmente de acuerdo, o sea, me parece magnífico y es así, o sea, llevo 30 años trabajando en el mundo de las residencias, de los colectivos en exclusión social, concretamente también en mayores y en discapacidad, y la labor que se está haciendo es impresionante, siempre ha sido. O sea, las personas más humanas, más... Entonces yo creo que ahí tiene que haber un reconocimiento. Por tanto, cada vez que vemos un pequeño ataque o una visión, ¿no? Porque algunos... es una visión parcial, ¿no? de lo complicado que también son el mundo del sector, como todos los sectores, el mundo residencial, pues indudablemente nos duele a todos porque sabemos lo duro que es y lo vocacional, que esto no solamente es que sepa hacer bien las cosas, sino que tienes que tener una vocación del cuidado que es impagable. Oye, y lo positivo, porque de todo hay que aprender, también de lo malo. La pandemia nos está dejando cosas, yo creo que muy positivas. Una de las más positivas que nos ha dejado es la solidaridad. Esto lo hemos comentado por activa y por pasiva en este programa muchas veces, con muchos testimonios, ¿no? Para vuestro sector, ¿qué crees que ha dejado la pandemia de positivo? O está dejando, vamos, porque no ha terminado todavía. No ha terminado, no. Y creemos que hace falta esta reflexión que, curiosamente, sin haber terminado, ya llevamos algunos meses que la estamos haciendo una evaluación sin haber terminado todavía las cosas. Sí que es verdad que de las cosas que creo que más importante es la reflexión sobre el modelo de sociedad que queremos y que tenemos, y qué son las cosas más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Y está clarísimo que la lucha contra la discriminación de la edad, que es la tercera discriminación más importante que hay en España, en Europa en concreto, pero en España, y que nos llama la atención la Organización Mundial de la Salud con el edadismo, etcétera, es una de las cosas que es consecuencia tal vez de ese sector que cuida a los mayores por extensión, que tampoco tiene el nivel que debería de tener al trabajar con un colectivo que está en nuestra sociedad discriminado. Pienso que es una de las llamadas de atención más fuerte, y yo creo que en las agendas políticas europeas y nacionales está clarísimo que se ha puesto en primera línea. Esto nos ayudará a que de aquí al futuro las personas mayores cuenten con más derechos, que cuenten, bueno, los derechos ya los tenían, pero que esos derechos sean ejecutados o que sean realizados de una forma más eficiente, más práctica. Y por extensión, todo el sector que trabaja con los mayores, yo creo que ha quedado, por un lado, es verdad que a veces dolido por ciertas falta de apoyos, ¿no?, injustificados a mi manera de entender, pero también es verdad que tenemos más visibilidad ahora que nunca, y la sociedad ha comprendido que esto es una tarea de toda la sociedad, no solamente es de la buena voluntad de las ONGs o del ámbito mercantil, que también hay otra parte de residencias que no son ONGs, claro, pero que está ahí, sino que es una labor. A los mayores no los podemos dejar en manos de terceros, que es una implicación de toda la sociedad la que esté allí. La campaña tiene un nombre muy explícito y con ello cerramos. Hashtag Yo sí apoyo a las residencias. Juan Vela, presidente nacional de Lares, responsable de Cruz Blanca en Aragón, gracias por atendernos. Un saludo. Buenos días. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Buenos días.